A ver. Vamos a compartir pantalla. ¿Ven bien allí? Sí, profe. Bueno, este es un archivo que va a estar disponible también para ustedes y es una continuación del archivo anterior. Bien, durante la clase pasada nosotros seguimos un camino presentando, recordando, mejor dicho, lo que no sé es si desde acá puedo... A ver, un minuto, parece que alguien está queriendo entrar. Aguárdenme, por favor. ¿La ven todavía? No, yo no sé. Bueno, ya hicimos macana acá. Bueno, ahora sí ya le metemos para adelante. Allá vamos. Bueno, les decía que durante la clase pasada habíamos abordado el primer principio de la termodinámica. Iniciamos haciendo un repaso detallado del trabajo mecánico, de la energía cinética, de la energía potencial, de la energía mecánica tal cual les fuera presentada a ustedes en el curso de Física 1 o Mecánica. Pero esos no son los únicos trabajos posibles en los sistemas técnicos, en los sistemas de ingeniería y en particular en la termodinámica. Por eso es que agregamos otros, como el trabajo necesario para provocar el alargamiento de una barra, que se parece mucho al trabajo que se realiza cuando uno elonga un resorte. Vimos el trabajo en un eje rotante, que es uno de los objetivos centrales de la transformación del calor en trabajo mecánico, porque de eso justamente se ocupa una parte importantísima de la termodinámica cuando se estudian los ciclos de las máquinas térmicas en las cuales es posible lograr que ese dispositivo que trabaje cíclicamente pueda transformar calor en trabajo. De modo que, por supuesto que vamos a analizar después las condiciones que se deben dar para que ello suceda. Ese trabajo en el eje es importante. En este esquema lo podemos ver, está acá. Está representado por esta paleta y este eje solamente para significar que en este caso particular, en el cual yo tengo un sistema cerrado, este es un sistema cerrado limitado con una pared física, o sea que aquí adentro tenemos masa constante, es un sistema de masa y composición constantes. Para simplificar, yo puedo proporcionarle trabajo a través de la agitación
de las moléculas del fluido aquí adentro, haciendo girar este eje, y en este caso estaré aportándole a este sistema, asumiendo que aquí los límites del sistema están dados por las paredes. Este es un sistema cerrado. Este sistema no puede intercambiar masa con el exterior, la masa está contenida aquí, pero sí puede variar su energía. Uno de los caminos para modificarle la energía, según hemos visto, es aportarle trabajo desde el exterior, o sea que el sistema recibe trabajo desde el exterior. En consecuencia, en el balance energético, ese trabajo, de acuerdo a la convención de signos, va a llegar signo negativo. El signo positivo es el primero que apareció en la clase pasada como resultado del análisis, porque justamente trabajamos cuando analizamos el trabajo que llamamos de frontera, este trabajo de frontera móvil, por eso le pusimos F sub m acá, que puede ser un trabajo que uno puede realizar desde el medio exterior sobre el sistema, como en este caso. Este es un pistón que se desplaza en este cilindro, o sea, el recipiente que contiene nuestra masa sistema es un dispositivo cilindro-pistón, cilindro-émbolo, donde este pistón o émbolo se puede desplazar sin rozamiento, o sea que no hay todavía aquí fuerzas disipativas que analizar, eso lo haremos después, y podré yo comprimir este fluido que está acá, que es un gas, o bien el gas puede expandirse por alguna razón, que bien podría ser que haya recibido energía de alguna de estas formas, y entregar trabajo al medio exterior. O sea, este sistema es capaz de producir trabajo a raíz de un cambio de estado entre dos estados dados, cuando es perfectamente posible identificar que el efecto que provoca ese proceso, ese cambio, se puede traducir en el levantamiento de un peso, de una masa o de una pesa. Eso lo resolvimos en la clase pasada poniendo acá un bloque de masa M y haciendo expandir este gas. Veíamos que podía empujar hacia arriba la presión interna del gas ejercida o aplicada sobre toda esta cara interior del émbolo, hace posible la aparición de una fuerza que es el producto de la presión por el área. Y esa fuerza desplazándose un determinado recorrido que nosotros podemos medir, que nosotros podemos determinar, el producto de esa fuerza por ese desplazamiento físicamente es un trabajo mecánico. En este caso, un trabajo que el sistema entrega al medio exterior. Y como el objetivo de todo este desarrollo es producir trabajo a través del intercambio de energía, fundamentalmente de calor, ese es el primer trabajo que hemos analizado y le asignamos el signo positivo. A partir de allí, todos los otros signos se escriben automáticamente. Basta recordar uno solo, imaginar un sistema genérico, un sistema cerrado. Esto también vale para los sistemas abiertos, naturalmente, para poder decir que si el sistema realiza trabajo sobre el medio exterior, o sea, entrega trabajo en cualquiera de sus formas, en este caso vamos a ver que este es un sistema termoelástico, o sea que la única manera en que puede entregar trabajo hacia el exterior es a través de una frontera móvil. Si este gas se expande, no hay forma de hacer girar la paleta para hacer girar el eje. Para que eso suceda necesitamos algo que se parezca a una turbina, y eso lo logramos con los sistemas abiertos, que es lo que vamos a ver hoy. Por eso el trabajo es positivo, es el objetivo central de gran parte de nuestra materia. En consecuencia, si desde el medio exterior yo realizo sobre el sistema de trabajo, este llevará el signo negativo. Y en contraposición a ello, si el trabajo no es adiabático, como vimos en la clase pasada,
cuando a través de la frontera, porque estos son fenómenos de frontera, la transferencia de energía en forma de trabajo, al no ser adiabático ese trabajo que nos permite definir la energía interna como función de estado, aparece en juego otra cantidad de energía que es el calor. Calor como energía térmica que se transfiere de un sistema a otro cuando existe una diferencia de temperaturas. Y en ese caso, físicamente, la convención de signos adoptada expresa que el calor recibido por el sistema es positivo y en contraposición, si el sistema entrega energía térmica, o sea, entrega calor a través de su frontera de la superficie que lo contiene en algún lugar, hay energía que está atravesando la frontera. Lo hace en forma de calor o lo hace en forma de trabajo, en cualquiera de las dos direcciones. Si un sistema está en esta situación y está entregando trabajo, está recibiendo trabajo del medio exterior, está entregando calor y está recibiendo calor, pues bien, habrá que juntar todos los Q por un lado y todos los W por el otro lado y hacer el balance de energía para encontrar la energía neta que se transfiere, un poco lo que sale menos lo que entra en el sistema, y esa energía neta será la responsable de provocar, por ejemplo acá, si dejamos de lado las energías cinéticas y la energía potencial, una modificación de la energía interna. Pero antes de seguir, recordemos entonces que los sistemas cerrados pueden realizar trabajo, entregar trabajo hacia el exterior a través de una frontera móvil, como en este caso. Ese es el trabajo de frontera móvil que hemos desarrollado en la clase pasada. El otro es el trabajo en el eje, hemos hecho la deducción. El otro es el trabajo eléctrico. En este caso responde a la ley de Joule, la cual expresa que si acá en los bornes de este circuito que conecta a un resistor, aquí adentro del sistema, a través de la pared del sistema estará entrando corriente eléctrica y esa corriente circula porque aquí hay una diferencia potencial B. Entonces es una I la que entra. El producto de B por I da la potencia eléctrica. O sea que a lo largo de un determinado tiempo, un delta T, esa potencia multiplicada por el delta T nos está dando esta energía eléctrica, ese trabajo eléctrico, que aquí realiza una conversión y la energía eléctrica se transforma ¿en qué? En calor. O sea que para la masa de gas es indistinto que reciba calor de un resistor calefactor acá, como el que usan ustedes, por ejemplo, para calentar agua adentro de un termo cuando van a clases presenciales, o bien directamente encender una fogata aquí abajo y entregarle Q. Pero también es posible que nosotros apaguemos la fogata o la vela y le demos energía a través de este resistor, le demos energía a través del giro de las paletas que agitan el fluido aquí adentro, y este sistema reciba desde el exterior un trabajo de frontera de compresión, entonces es altamente probable de que aquí este sistema esté entregando energía al medio exterior en forma de calor. Estará recibiendo por acá, recibiendo por acá, recibiendo por acá y entregando energía por acá. El balance de energía se dará de la misma manera que expliqué antes. Vamos a sumar todos los trabajos por un lado y todos los calores intercambiados por otro y haremos el balance de energía. Esto es lo que está acá. La expresión de la variación de la energía del sistema era igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más
la variación de energía interna. Y eso daba, según lo que vimos en la clase pasada, la diferencia entre Q, que es energía neta transferida en forma de calor. Acá sumo todos los Q que entregamos al sistema, los que el sistema entrega al medio exterior, y acá todos los trabajos, o sea, esta W que está acá, esta W representa al trabajo en el eje, al trabajo eléctrico, al trabajo de frontera móvil. O sea, puedo tener otro cilindro por acá conectado, puedo tener otro eje atravesando y perforando la pared debidamente ajustado para que el fluido no se escape, y hacer otro aporte de un trabajo de eje sub 2, digamos, que este sea sub 1. Y así, dependiendo de cómo yo conciba el desarrollo del dispositivo que esté bajo estudio. Pero fundamentalmente, este balance de energía neto que atraviesa la frontera, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo, ambos, insisto, son fenómenos de frontera, provocan una variación de la energía. Ahora bien, si no fueran significativas las variaciones de energía cinética y las variaciones de energía potencial de este sistema, este balance, este flujo neto de energía en forma de calor y trabajo se traduce en una modificación de la energía interna, con un delta U que podrá ser mayor, igual o menor que cero, dependiendo del proceso que el sistema transite durante la evolución entre dos estados, por ejemplo. Bueno, en apretada síntesis, eso fue básicamente lo que hicimos durante la clase pasada. Reconocíamos que existían diferentes formas de trabajo. Esto ya lo conocíamos porque habíamos estudiado, lo habíamos definido y habíamos visto qué mecanismos de transmisión existen entre los sistemas. De modo que ahora esto, que es el primer principio de la termodinámica y que es difundida la idea de que lo que realmente está haciendo es verificar aquí el principio de conservación de la energía. O sea, no vamos a poder crear ni destruir energía. Toda la energía que uno aporta a un sistema tiene que abandonar en una parte del sistema y la parte restante se almacenará de alguna manera, en forma de variación de energía interna, en una modificación de la energía potencial o de la energía cinética. Pero realmente los joules tienen que tener balance final nulo, digamos, en todo sentido. Bien, en ese caso aparece cuando podemos despreciar las cantidades de energía cinética, las de variaciones, mejor dicho, involucradas, o las variaciones de energía potencial, porque acá lo que estoy buscando es la variación de E, la variación de la energía total de la masa contenida del sistema cerrado, me queda igual a delta U Q menos W. Todo esto yo lo mido en joules, si bien en calorimetría trabajamos con calorías, con kilocalorías, son rápidamente convertibles a través del factor de conversión, digamos, de que una caloría pequeña equivale a 4,18 joules. En consecuencia son fácilmente convertibles estas unidades. Estamos hablando de un balance de energía donde involucramos el flujo total de calor / trabajo a través de la frontera del sistema hacia la masa, igual a la variación de la energía interna de la masa contenida dentro de mi sistema cerrado. Esto admite un intercambio de cantidades extremadamente pequeñas o cantidades infinitesimales, de modo tal que si el intercambio se da a ese nivel, aquí tendremos una cantidad infinitamente pequeña de calor que está representada por delta Q, porque ya explicamos que esto es una diferencial
inexacta porque el calor también es una función de camino, es una función de proceso, depende del proceso, no es una propiedad. Lo mismo pasa con el trabajo. En realidad, fue la primera demostración que hicimos al presentar el trabajo de frontera móvil y hacer la representación gráfica. Uno ya rápidamente se da cuenta de que entre dos estados posibles hay infinitas trayectorias de transformación en un diagrama PV. Por lo tanto, el trabajo va a depender del proceso que se lleve a cabo para unir un estado inicial con un estado final. Razón por la cual una pequeña cantidad de trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema no se va a poder encontrar tomando el valor de la función en los estados involucrados y haciendo la diferencia. Hay que conocer el camino de la evolución para poder determinar así, a través de las operaciones integrales correspondientes, la cantidad de energía asociada a ese trabajo que se realiza sobre el sistema o que el sistema realice sobre el medio exterior. Por eso también es una diferencial inexacta. Sin embargo, la diferencia de estas dos cantidades coincide con diferencial de U, que es el diferencial de una función real, de una función de estado o de una propiedad, como en este caso, el de la energía interna. Nos introducimos entonces ahora al análisis de los sistemas abiertos. Cuando comenzó el curso yo les definía ya qué entendíamos por sistemas abiertos. Y esta es la presentación más sencilla que uno puede llegar a hacer. Un sistema abierto es aquel que puede intercambiar, además de trabajos y calor a través de las fronteras del sistema, de la misma manera en que lo hace este. No le metí todas estas flechas, no las he dibujado acá porque prefería hacer un esquema aquí a la derecha justamente, sino que además de esos intercambios energéticos posibles a través de la frontera del sistema, aquí el sistema puede intercambiar masa con el medio exterior. Este es el caso más sencillo. Este es un sistema abierto. El sistema abierto requiere de la definición de una frontera real o imaginaria. En este caso, esta frontera tiene algo de real porque está pegadita a las paredes de este recipiente y algo de imaginaria porque pasa por acá, que es el agujero al cual yo conecto un caño por el cual sale material por acá, sale materia, sale sustancia de lo que yo tenga acá, del fluido, sea líquido, sea gas. Aquí yo utilicé una virome de tinta verde, esto es B sub C, para definir justamente esto, que se denomina volumen de control. Y esta superficie, señalada aquí con una línea de trazos, es la superficie de control, es la superficie que contiene a este volumen de control. En los sistemas cerrados lo que teníamos a esto también se lo llama como masa de control. Bueno, acá tenemos un volumen de control a través de cuya frontera atravesará un pedacito de área, una determinada cantidad de materia que va a ir ingresando acá en un determinado tiempo. Y lo mismo sucederá por acá. Esta sección transversal de este conductor, el área de esta sección, tiene mucho que ver para poder encontrar qué cantidad de energía se va por acá. Ahora, la masa del volumen de control no tiene por qué ya ser constante, sino que la cantidad de sustancia o materia que tenga acá variará con el tiempo. Entonces el tiempo acá juega un papel realmente importante. Entonces, resumiendo, sistema abierto puede intercambiar masa con el exterior. Para poder estudiarlo hay que definir un volumen de control.
que está asociado a una superficie de control que es mi nueva frontera para el sistema abierto. Este sistema abierto intercambia masa e intercambia energía en todas sus formas. Ahora, si no lo hiciera, si no intercambiara ni trabajo ni calor, uno se pregunta, ¿este intercambia energía con el exterior? Sí, señor, porque ya vamos a ver que estas masas, esta que ingresa es la masa entrante, por eso es M sub E, y la masa saliente transportan energía en sí mismas. Aquí realmente me inventé un sistema, aquí tienen los detalles, masa del volumen de control, masa que ingresa al sistema, masa que sale del sistema. Aquí me he inventado un sistema abierto, miren por acá por arriba, acá está el volumen de control, es toda la línea de puntos que está acá, esto que está aquí adentro, es la masa contenida en ese volumen de control que, como les dije, varía con el tiempo. Por acá, a través de este resistor, le podemos entregar al sistema trabajo eléctrico. Ahora, este sistema, haga lo que haga acá adentro, no te va a fabricar una corriente eléctrica para acá. Eso es otra cosa. Ahora sí, yo puedo entregar desde el exterior trabajo en el eje, pero si acá fluye sustancia, o sea, circula materia por acá, es muy probable que esto funcione como una turbina y yo pueda obtener de ese movimiento, por ponerlo así muy brutalmente en el inicio, podré obtener giro, podré mover las paletas y podré recoger trabajo en el eje. Entonces este se llama trabajo en el eje, trabajo técnico o también trabajo de circulación, como veremos en unos minutos más. Les decía cuando comenzamos que esta es la configuración más simple que podíamos tener. El sistema abierto constituido por un conducto de entrada y uno de salida. Por acá ingresa materia y por acá sale. Todo referido a la unidad de tiempo. En cambio acá tengo dos tubos de entrada, o sea que este sistema puede recibir agua fría, agua caliente, por ejemplo, y sacar por 3 ramales 3 conductos diferentes. Es un dispositivo de mezcla si lo pensaran así. Un poco extraño, bueno, esto lo podrían hacer funcionar como agitador, esto sería un invento muy, casi un Frankenstein para poder darle calor a través de un resistor y después darle calor a través de una llama. Y él a su vez, como no tiene paredes adiabáticas, va a estar intercambiando calor, puede estar perdiendo tranquilamente una cantidad que regularemos nosotros dependiendo de la aislación térmica, que en este caso la designé con Q-. ¿Qué es lo que también puedo hacer acá? Y puedo tener un trabajo de frontera, ya sea de expansión, ya sea de expansión del volumen de control, y en ese caso empujará el émbolo dentro de este cilindro y yo tendré trabajo de frontera móvil positivo. O bien lo contrario, que yo desde afuera presione el fluido contenido, entonces desde el exterior estaré entregando trabajo de frontera móvil al sistema abierto o al volumen de control. Entonces, de vuelta, todas las formas de intercambio son posibles, nada más que algunas ya pueden ser bidireccionales como esta. Le puedo entregar trabajo mecánico en el eje o también, bajo determinadas circunstancias de diseño, etcétera, el sistema fluyente, porque acá fluye energía, esto puede ser un líquido, puede ser el agua y tengo una turbina hidroeléctrica. Puede ser agua y yo acá le conecto un motorcito y conceptualmente con el rodete de esta turbina puedo impulsar agua elevándola de una zona de determinada presión a otra zona de mayor presión. Puedo tomar este que está acá
y decir, bueno, meto masa dentro de este tacho, traigo este mechero que está acá y lo coloco acá. Y alimento el mechero con gas, entonces entra el agua por acá y sale por acá. ¿Qué es esto? Calefón. Ah, no lo querés porque el gas no te gusta, está caro, listo. Apagá la vela y vamos para arriba. Te traes este resistor, lo pones acá y ¿qué hacemos? Tenemos un calefón eléctrico. El calefón brasilero, el famoso Corona, es un tachito muy chiquito, ese es el sistema abierto por excelencia. Por acá viene el agua que viene por la cañería y por acá directamente uno tiene la flor en la cual se hace la regadera. Y acá tenemos el resistor. O sea, directamente le entrega calor y el agua que entra por acá tiene este volumen reducido para captar la energía, para calentarse y salir por acá. ¿Y a dónde lo llevamos? Y lo llevamos a un dispositivo que son los dos grifos que es una cámara de mezcla. O sea, entran ya no en la ducha eléctrica, ¿eh? Si uno tiene un tanquecito, que es la otra opción, se parece mucho, pero en los calefones, termotanques, etcétera, uno recibe en el baño, en la ducha, a través del sistema de grifería, tiene un dispositivo mezclador, donde recibe una masa caliente, una masa de agua fría, por los dos caños distintos, y uno va regulando con la válvula cuál abre más, cuál abre menos, y sale por un solo conducto la mezcla a la temperatura deseada. Nosotros hacemos de controladores de eso. Pero esa es una cámara, la vamos a dibujar acá a la izquierda para que sea, la vamos a explicar para que sea más fácil, con una salida que va directamente a la ducha y con dos entradas, agua fría y agua caliente que faltaría acá. Se mezcla acá adentro. Sería un dispositivo de mezcla. Que hoy existen dispositivos automatizados en los cuales uno puede setear qué temperatura quiere. Es muy interesante el ejercicio de poder calcular eso, para ver el tiempo de reacción, cómo hacemos para poder mezclar agua caliente con agua fría para sacar agua, por ejemplo, a 37 grados. Eso se puede hacer. Pero fundamentalmente, esto es un sistema, esta es la presentación inicial de un sistema abierto. Intercambia masa, intercambia trabajo y calor en sus formas que han sido las que he presentado acá en este esquema inicial. Pero falta un trabajo, que lo dejé para verlo ahora porque está relacionado con los sistemas abiertos. ¿Y qué es el trabajo de flujo? El trabajo de flujo no es otra cosa que la energía que uno necesita para hacer pasar el fluido dentro o fuera de un sistema abierto, o del volumen de control. Aquí aparece otra vez en verde. No me gusta mucho porque ahora en esta imagen lo veo muy pálido al color verde, que es con el que yo denoto la frontera de mi volumen de control. No es otra cosa que el de arriba. Nada más que acá tomamos la frontera del volumen de control y por este conducto imaginamos tener un pistón que en realidad lo que representa este pistón es el resto de la masa líquida que viene por este caño y que empuja este pedacito de fluido. Que bien puede ser un líquido, pero también puede ser un gas. Lo que yo digo es, tomemos el caso del gas, que es compresible, pero sencillamente en esta región yo tengo esto que está pintado en color rosado acá, y es un determinado volumen, que es el producto de esta longitud X1 por el área A1, que es el área de la sección transversal de este tubo. Acá hay una presión P1, que es la presión que puede ejercer todo el resto
de la columna líquida que viene empujando esto y que está representada en su acción sobre este elemento fluido por un pistón. Como el pistón tiene un área de sección transversal y esta presión se distribuye, en este caso, suponemos, uniformemente a lo largo de toda esta cara, aparece una fuerza resultante que es el producto de P1 por A1, es F1, la que si a esta cara interna del émbolo o pistón la desplaza desde este punto hasta este punto en un determinado tiempo, medirá ese desplazamiento X1 multiplicado por la fuerza F1, el trabajo que yo necesito hacer desde afuera, desde el resto de la masa fluida, para introducir esta cantidad de masa adentro del volumen de control. Mientras la masa esta se está introduciendo, sigo insistiendo en que esto es fluido, no tiene que ser necesariamente líquido. El hecho de meter más acá hace de que desde el volumen de control hacia afuera salga una determinada cantidad de masa. Para ello hago el razonamiento inverso. Imagino que la cara interna de este émbolo de área transversal A2, en esta zona hay una presión P2 representativa de todo el fluido que le da continuidad a esto solamente al efecto del análisis, insisto, entre paréntesis, pongo este pistón acá, pongo este pistón. Entonces, esta cara inicialmente se encontraba acá, cuando este se empieza a introducir, cuando la cara estaba en esta posición y empieza a avanzar hacia allá, la cara que estaba acá, esta cara del fluido rosado, estaba acá y se empieza a desplazar para acá. Quiere decir que desde adentro, toda la masa fluida que está acá realizó presión sobre esta cara. Eso se traduce en una fuerza, y en una fuerza que si se desplazó X2, me da el trabajo realizado por el sistema o volumen de control sobre el medio exterior para sacar de él, pasar esta cara de acá hasta acá llevó un tiempo delta T. En el mismo tiempo delta T, esta cara del fluido que estaba acá llegó hasta acá. Esta masa no tiene por qué ser igual a esta otra. Bajo circunstancias especiales que la vamos a ver al final de la clase, eso se da, pero en general no. Solo entendiendo eso de hay que hacer trabajo para introducir fluido, que hacer trabajo desde el exterior, trabajo negativo, y el sistema realiza trabajo sobre el medio exterior para sacar de adentro del volumen de control fluido. Es muy sencillo el cálculo. Esa fuerza genéricamente es el producto de una presión por el área de la sección transversal, ya sea la tomemos acá con A2, ya sea la tomemos acá arriba con A1. El trabajo de flujo es un trabajo mecánico, como lo hemos entendido siempre, es el producto de una fuerza por un desplazamiento. Lo llamamos W de flujo y vale P por A por X, pero multiplicar el área por X por un desplazamiento me está dando el volumen. Si esta sección fuera circular, sería el volumen de un cilindro elemental de gas que está contenido allí en ese tramo del conducto. Ahora bien, yo puedo tomar a esto que me da trabajo de flujo como el producto de la presión por el volumen, que es este volumen, y transformarlo en una magnitud intensiva. ¿Y cómo lo hago? Encontrando el trabajo de flujo por unidad de masa, que consiste en dividir esto por la masa. Entonces, al dividir esto por la masa pasa a dividir el volumen total, este que tengo acá,
en el caso del ejemplo, hacerlo representa que estuve calculando el B corta cursiva minúscula, esta obra de arte que le muestro acá, esta B así con el palito parece una pestaña, es el mejor recurso que puedo tener para tratar de diferenciar el volumen de ¿quién? Del volumen específico, que es este B dividido la masa. Ese es el trabajo de flujo y acá hice una minúscula con haciéndole un palito para allá. Bueno, sabrán comprender y lo van a entender claramente. Entonces, el producto de la presión por el volumen específico, que me está dando joule por kilogramo, ojo con las unidades, esto da joule sobre kilogramos. PV representa la energía de los fluidos, redundancia pura acá, que fluyen a través del volumen de control B sub C. Y deben tratarse como trabajo. Porque este producto P por V lo es. Ya lo vimos en el trabajo de ¿quién? De frontera móvil, en este. Ya vimos que el trabajo elemental es P por diferencial de B, y ya advertimos también que en la expresión del primer principio, cuando aparece la expresión diferencial, hay algunos que reemplazan al delta W, directamente le ponen P diferencial de B y nos dicen que sirve para todos los casos. Sirve solamente para un trabajo de frontera móvil, pero para este caso no te lo representa. Este es un trabajo en el eje y responde a una expresión analítica diferente. Bueno, ese es el trabajo de flujo. Por supuesto, trabajo para sacar el fluido del volumen de control positivo menos el trabajo para introducir el fluido en el volumen de control me da trabajo neto de flujo, y el trabajo neto de flujo será P2 por V2 menos P1 por V1, y el trabajo neto específico será dividir esto por la masa, y acá me quedan las presiones por los volúmenes específicos. Básicamente es eso, el trabajo de flujo, que es el trabajo que faltaba analizar, pero no tiene sentido, es imposible hablar de trabajo de flujo en las consideraciones iniciales del primer principio de la termodinámica. ¿Por qué? Porque nos ordenamos, trabajamos primero los sistemas cerrados, que no intercambian masa, y después vamos a los sistemas abiertos que sí intercambian masa, y de ahí sí tiene sentido un trabajo de flujo. Vaya si lo tiene, que juega un rol importantísimo en la ecuación ya del balance de energía para un sistema abierto. El trabajo de flujo permite justamente que en el sistema abierto, que es el sistema fluente, por el cual puede fluir material, la materia puede ir por acá, puede entrar y salir y puede hacer algo acá, además de modificar la energía del sistema. Este trabajo de flujo permite que en el sistema abierto se pueda desarrollar trabajo en un eje, que es el trabajo técnico o trabajo de circulación, conocido como trabajo técnico o trabajo de circulación, que es el que pasamos a ver. Advertencias: esta es una demostración poco difundida, generalmente es un clásico utilizar una cámara, está en la mayoría de los apuntes, inundar la cámara a una presión constante, permitir que el fluido se expanda, calcular el trabajo y después vaciar la cámara y medir todo ese trabajo, y se obtiene el trabajo de circulación. Es una manera de mostrarlo absolutamente válida, nada más que por ahí algunos conceptos no quedan claros. Lo importante del trabajo de circulación es el trabajo que yo obtengo cuando ¿qué? Cuando un fluido circula por adentro de un volumen de control, y ese volumen tiene un diseño tal, puede ser la cámara de una turbina, que hace que el fluido pueda realizar
trabajo que yo pueda extraer o que el volumen de control pueda entregar hacia afuera. Y ese es el trabajo técnico que yo busco. Por ejemplo, en una turbina de vapor. La turbina de vapor de agua, uno genera, hace hervir el agua, recoge en un tanque el vapor de agua con bastante energía porque es un vapor sobrecalentado. Cuando hicieron la curva de cambio de fases, etcétera, y analizaron los calores latentes, los calores sensibles, claramente ya habrán podido ver la cantidad de energía que tiene un vapor sobrecalentado. Bueno, ese se expande en una cámara y mueve los álabes de una turbina. Y de esa manera uno obtiene energía mecánica rotante, digamos, que es el trabajo técnico, el trabajo de eje. El inverso sería el de un compresor, donde uno a un motor le da, a través de un motor, mueve la paletita y adentro de una cámara lo que hace es promover el fluido de una zona de baja presión a una zona de mayor presión. Después vemos turbina hidroeléctrica, bomba de agua, etcétera. Esos análisis los hacemos al final cuando ya tengamos la expresión entendida y aprendida, la expresión del balance de energía. Pero acá ya presentamos el trabajo de circulación como un trabajo importante, el trabajo técnico, el trabajo en el eje. Pero ¿cómo lo presentamos? Y tomamos un conducto acá, que es un conducto que contiene un fluido que se mueve de izquierda a derecha, o sea, desde la sección 1, que tiene un determinado nivel de presión, hasta la sección 2, donde la presión es mayor que en la 1. O sea, la presión va creciendo a medida que yo me muevo desde la sección de referencia 1 a la sección de referencia 2. ¿Y por qué sucede eso? Porque acá tengo estas paletas que están girando con doble y que representan el WC, que es el trabajo que yo uso como impulsor, como si tuviera aquí la turbina de un compresor, o esto podría ser la turbina de una bomba de agua y aquí estoy mandando un fluido incompresible. Lo cierto es que tengo el tubo acá, las dos secciones. Este es un elemento de volumen que voy a analizar como cuerpo libre. El área de la sección transversal vale A, es uniforme. Acá tengo mi volumen de control, es todo esto, está en verde. Esa es lo que yo voy a analizar. Y el hecho de que esto esté funcionando así quiere decir que desde el exterior yo le estoy entregando energía al volumen de control que hace que la masa circule a través de él. Y al circular a través de él, está promoviendo fluidos desde una zona de bajas presiones a una zona de altas presiones, como demuestra esta curva. Acá tengo a la distancia del 0 de las coordenadas X, tengo X1 que se corresponde con esta posición de la sección 1, esta sección 2 que está identificada acá. Si yo mido en este punto la presión, voy a tener P sub 2, si mido en esta cara, voy a tener P sub 1, y las posiciones correspondientes. Acá tengo P sub 1, que se corresponde con X1, acá tengo P sub 2, que se corresponde con X2. No me interesa mucho cómo viene la presión antes de estar en esta cara, o sea, mucho de cómo varía acá no le doy bolilla porque a mí me interesa la variación de presiones en este trayecto, el que va desde la superficie de control 1 a la superficie de control 2. Son superficies o secciones transversales. Esto dibujado en perspectiva es un cilindro. Este es un trozo de cilindro. Entonces, ¿qué digo? Que sobre esta cara la presión es P. Sobre esta otra cara, como la presión aumenta, acá tengo P más diferencial de P y acá que tengo P, si proyectara esto.
Eso es lo que aparece acá. Si esta cara se movió de acá hasta acá, quiere decir que esta sección transversal se desplazó diferencial de X bajo la acción de ¿quién? De una fuerza diferencial de F. Esta fuerza diferencial de F es una fuerza extremadamente pequeña que es la que produce el desbalanceo. ¿Qué hace? Hace posible esa fuerza diferencial de F de que esta cara se mueva y llegue a esta posición en un determinado intervalo de tiempos. Cuando ustedes tienen superficies cerradas, como en este caso, que es un cilindro, definimos un elemento de volumen. O sea, el área acá es circular, el área acá también es circular. Cuando tenemos superficies y tenemos que involucrar productos escalares como el que está relacionando al trabajo acá, hay que orientar las superficies. Y para eso se utilizan vectores unitarios que se multiplican por el valor de la superficie y terminan dando vectores. O sea, un vector hace posible que uno tenga una superficie orientada en el espacio. Basta que yo mire el vector para saber dónde está la superficie. Es mucho más fácil operar en geometría. Ustedes lo saben, es así. Entonces, una superficie que es una magnitud netamente escalar, que es la sección transversal de este conducto acá, está representada por este vector A. El módulo de este vector es el área de esta superficie. Su dirección perpendicular a la sección transversal. Y su sentido siempre hacia afuera. ¿Por qué? Porque la superficie es cerrada. Si la superficie no lo fuera, si yo tuviera un plano, un disco, ahí ya no es posible la distinción de la dentro de la afuera, no podemos decir qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. En ese caso hay que utilizar unas convenciones para asignar signos, que no la vamos a ver en este curso, la vamos a ver en Física 3, si Dios quiere, porque ahí sí se utilizan. Por lo pronto acepten de que esta cara que es la que se mueve de acá hasta acá, tiene una superficie representativa que apunta hacia allá porque es perpendicular, cuando en realidad el desplazamiento elemental diferencial de X es de izquierda a derecha. O sea, si esta cara se corrió paralelamente a sí misma hasta acá, se desplazó diferencial de X, que es una cantidad en módulo positiva. Acá le doy carácter vectorial. El desplazamiento elemental vale diferencial de X vector. Le decía el diagrama de cuerpo libre, y el gas está obligado a recorrer el camino entre las secciones 1 y 2, de acá hasta acá, venciendo esta diferencia de presiones, delta P. ¿Dónde la encuentro a delta P? Acá. Delta P es esto. Esta distancia en la escala correspondiente, porque vale P2 menos P1. Esto es delta P. Esa es la diferencia de presión delta P que hay que vencer. P2 menos P1. Buscamos que determinar el trabajo entregado al eje de la turbina, ¿para qué? Para hacer circular el gas por acá, el fluido. Ese es el trabajo que estamos buscando. Entonces analizamos el elemento de volumen que se desplaza en dirección X, venciendo una diferencia de presiones que se representa en el gráfico. ¿Eso está claro? Que expresa la variación de la presión en función de la distancia entre la entrada de gas al volumen de control y la salida. No olvidemos que el volumen de control es este. Yo definí cuál es mi volumen de control. Entonces, desde que la materia ingresa acá, después vuelve a salir, son intervalos de tiempo que yo debo considerar. Tomamos un elemento de volumen diferencial de B que se desplaza a una distancia diferencial de X en el sentido de las presiones crecientes. Eso fue lo que dijimos. Se desplaza
un diferencial de X en el sentido de las presiones crecientes. La fuerza adicional diferencial de F que debemos aplicar para vencer el aumento de presiones diferencial de P es esta. Está relacionada con diferencial de P. Vale diferencial de P por el área de la sección transversal. Como este ya es un vector, me está dando diferencial de F. ¿Por qué aparece este signo menos? El vector perpendicular a la sección transversal, cara izquierda del elemento diferencial de B. Porque si yo quiero mover este elemento con un diferencial de F que apunte para acá, tiene que ser opuesto a este vector que es el que interviene en la operación. Nada más que por eso. Vale menos diferencial de P por A, porque diferencial de P siempre va a ser positivo, porque nos movemos en el sentido de las presiones crecientes, multiplicado por A me da otro vector que mantiene su sentido. Para que el vector diferencial de F apunte en el sentido de las X crecientes, tengo que ponerle el signo menos. Decía que el vector es perpendicular a la sección transversal, cara izquierda del elemento diferencial de B. Y acá les puse esa observación. Los vectores que representan áreas que integran superficies cerradas apuntan hacia afuera de ellas. Este es un cilindro. Esta es una tapa y esta es otra tapa. Esta es la superficie lateral. Entonces, cuando hablamos del vector decimos que esta es una superficie cerrada, esta es la superficie lateral más la superficie de las dos tapas. Esa es la superficie cerrada. En cualquier lugar donde yo tome tiene que ser perpendicular a la superficie que yo esté estudiando. Acá tomé ¿qué? Una tapa. Por eso el vector tiene este sentido y esta dirección perpendicular. ¿Dónde estábamos? DF tiene sentido contrario al vector A, por lo que le acabo de explicar. La energía recibida por el elemento, diferencial de B para desplazarse, diferencial de X en el sentido indicado, representa el trabajo de circulación doblemente elemental. Es doblemente elemental y aparece acá un segundo orden en el delta WC porque tengo un producto de dos diferenciales, nada más que por eso. Entonces es este diferencial de F multiplicado por el diferencial de X. ¿Y por qué es negativo? Porque al elemento de volumen se le entrega trabajo. Se le entrega trabajo desde el exterior. Y es doblemente elemental porque involucra dos cantidades infinitamente pequeñas y también porque está tomando solamente una parte elemental del sistema total. Reemplazamos acá menos diferencial de F por diferencial de X, reemplazo al diferencial de F por esta expresión, mantengo el signo menos acá, este signo menos con este se van, me va a quedar esta expresión A por diferencial de X, producto escalar por diferencial de P, pero al desarrollar este producto escalar entre A y diferencial de X, veo que se da esta situación, el diferencial de X apunta hacia la derecha y el A apunta hacia la izquierda, o sea, hay 180 grados. Cuando yo haga el producto escalar, voy a tener un menos 1 acá, y cuando yo resuelva esto, va a aparecer el signo menos. Y multiplicar A, el área de la sección transversal, por un desplazamiento infinitesimal diferencial de X, lo que está dando es el diferencial de B, que es el volumen elemental este. Si esta cara se desplazó diferencial de X, el volumen contenido acá es
el área de la base por la altura. Sencillamente es eso, lo que está acá. A ver a dónde quedamos. Acá. Ahora bien, este diferencial de orden 2 vale menos diferencial de P por diferencial de B en base a estas expresiones. Como nos interesa a nosotros determinar el valor del trabajo elemental para desplazar un volumen finito B, ya no este elemento diferencial de B, sino que quiero desplazar todo mi volumen, por eso es un trabajo doblemente elemental. Ese me salió porque estoy desplazando un diferencial de X, este pedacito, pero cuando yo digo, che, quiero desplazar todo el volumen de control para allá, tengo que integrar esta. Tengo que integrar hasta alcanzar ¿a quién? Hasta alcanzar el volumen. Entonces, tomo esta expresión y para calcular el delta WC, que es este que está acá, integro respecto de B a este producto. Diferencial de P por diferencial de B. Y arrastra su signo negativo. Sumar con una integral triple, por eso pongo sub B acá, sumar esto con diferenciales de B, directamente hacer la integral triple y dejar esto como constante afuera, por un instante, nada más, por Dios, y eso sería sumar todos los diferenciales de B, que me va a dar B, que es esto que salió acá. Entonces, ahora sí, como eliminé un diferencial con este paso integral, ahora sí puedo decir que esto es delta WC. Una diferencial inexacta de primer orden, porque acá hay una sola cantidad diferencial también, diciéndoselos así brutalmente, les diría. Se mantiene, por supuesto, la convención de signos, que en este caso indica que el trabajo elemental es negativo, dado que el volumen elemental recibe, o el volumen en este caso ya el volumen de control, recibe trabajo. Y bueno, examinaremos el siguiente gráfico. Si miren que tengo acá. Delta del trabajo de circulación vale menos B diferencial de P. ¿Qué hago? Me imagino en un diagrama PV, me imagino una transformación, por ejemplo, una compresión, desde un estado inicial 1 hasta un estado 2. ¿Qué hago? En los extremos de la transformación tengo para este punto P2, B2, para este punto tengo 1, para el punto 1 tengo B1 y P1, entonces entre estos dos elijo una transformación cualquiera que va de acá, que une estos dos estados, y elijo esta. Al representar esta integral veo que el delta WC, el trabajo de circulación elemental, es igual a menos B por diferencial de P. Esto es B. A esta B se le corresponde una fajita, cosa de formar un rectángulo de área infinitamente pequeña. La altura vale diferencial de P. Entonces, delta WC con la relación de escalas correspondientes aquí será proporcional y estará representando este trabajo de circulación elemental que está acá. Está representado por esta superficie sombreada. Ahora, si yo quiero todo el trabajo de circulación para mover entre las secciones 1 y 2 todo ese volumen de control, necesariamente tengo que integrar esto entre P1 y P2, que es integrar entre este punto y este punto, esta integral que está integrando que lleva signo negativo, que es esto que estoy haciendo acá. Y eso me da todo el trabajo de circulación. Para poder resolver tengo que encontrar cómo varía B en función de P.
lo necesito esa relación funcional para poder escribir esto. Pero intuitivamente y así razonando lógicamente, yo puedo comprobar que este trabajo va a ser proporcional al área bajo esta curva entre estas dos ordenadas extremas, P1 y P2. O sea, esta es el área bajo la curva. Y voy de P1 hacia P2. Este trabajo, sin duda, va a ser un trabajo negativo porque lo estoy haciendo desde el medio exterior sobre el sistema. Sobre el sistema. Y bueno, ¿cómo podemos interpretarlo? Trabajo técnico o de circulación o de eje es el trabajo neto que se entrega u obtiene, en el caso de una turbina, por ejemplo, en el eje de la máquina por la circulación de un fluido en un sistema abierto. O sea, acá ya prácticamente desde un punto de vista conceptual ya podemos comprender que el trabajo en el eje de una turbina hidroeléctrica se va a dar porque el agua pase a través de ella gracias a un desnivel, por ejemplo, que uno da en una presa. Vamos a ingresar ahora a el análisis energético de un volumen de control. No hay nada extraño aquí, no hay para nada cosas extrañas. Para poder analizar, dado que el sistema intercambia masa y energía, en vez de uno tenemos que utilizar dos principios de conservación. Traer el principio de conservación de la energía que aplicamos antes a los sistemas cerrados y acoplarle el principio de conservación de la masa o principio de conservación de la materia, digamos, que no vamos a poder crear ni destruir en estas condiciones masa. Entonces acá se requieren dos herramientas para los sistemas abiertos o sistemas fluyentes. Esto nos permitirá analizar el funcionamiento de máquinas, turbinas, bombas, compresores o dispositivos utilizados en instalaciones, intercambiadores de calor, mezcladores, o sea, las cámaras de mezcla como las que les expliqué recién, la de las duchas, toberas, difusores, entre tantos otros. Aquí también los intercambios de energía a través de la frontera se darán en forma de calor y o trabajo. Pero sin embargo, es muy importante contabilizar otro tipo de energía intercambiada. La energía que acompaña a los fluidos de masa que entran o salen del volumen del control. O sea, al intercambiar masa, también están intercambiando energía porque hay energía asociada o contenida en estas masas que entran y que salen. Acá. Cuando saqué la primera foto, esta estaba a punto de entrar y esta no estaba. Ya van a ver un desglose de estas características en instantes. En un instante posterior, esto estaba acá, o sea que esta masa ya había ingresado totalmente acá, pero esto estaba afuera del volumen de control. Quiere decir que incorporamos esta masa y expulsamos esta otra, la masa de salida. Pero ellas no solo aportan masa, aportan kilos masa aquí, para un balance que necesariamente hay que hacer, sino que estas masas son portadoras de energía. Tienen energía interna, tienen energía cinética, tienen, y además son sujetas de un trabajo que hay que hacer para poder meterlas y sacarlas, un trabajo neto entre esas dos cantidades de energía necesarias, que es el trabajo de flujo. Bueno, pues la termodinámica se ha encargado de estudiar eso. Volvemos.
la energía que acompaña a los flujos de masa que entran o salen del volumen de control. Es algo nuevo para nosotros, pero intuitivamente uno puede sospechar de que esto tiene que ser así. El principio de conservación de la masa aplicado a un volumen de control. Vamos de lo fácil a lo difícil. Esto es lo que se llama balance de materia. Y cuando recién le decía que hay que imaginar como que uno toma fotos, aquí quien empieza a jugar el tiempo. Yo tengo el sistema abierto en mi configuración más sencilla en esta figura A, donde tengo una entrada y una salida. Tengo esta que es la masa del volumen de control, yo la podría contabilizar, si pudiera pesarla, la pesaría en un instante t cualquiera genérico. La masa vale m sub bc, masa del volumen de control. Pero es la masa contenida aquí adentro de este volumen de control. ¿Quién es ME? Esta es la región de entrada, como el vestíbulo de esta cámara o de este volumen de control. Esta es una que en el instante T está a punto de ingresar. Entonces, mi sistema abierto definido por un volumen de control estrictamente es este. Mi volumen de control, que tiene su superficie de control asociada. Pero los efectos de la foto, lo que yo estoy analizando y que a mí me permite realizar el balance de materia, es esta masa que está pegadita acá, a punto de ingresar, ¿gracias a qué? Al trabajo de flujo que yo hago desde acá. Está en la región E. Entonces, a los efectos del análisis y la foto que yo le tomé en el instante T, la figura A es una foto y mi sistema es este. Volumen de control más la masa que está por entrar. Ese es un sistema que en ese instante lo puedo tomar como un sistema cerrado, si yo quisiera. En ambos casos, la línea discontinua define la frontera de BC. Voy acá. Esta foto, ¿cuándo la saqué? La saqué delta T segundos después. Esta foto está dada en T, esta foto se dio en T más delta T. ¿Qué veo? Ya no hay más ME. Toda esta masa que estaba por ingresar, ya ingresó. ¿Dónde está? Sabe Dios, disuelta acá adentro. Pero, desde el instante en que esta superficie coincidió acá, la tapa de este cilindro de masa ME, y después a poquito fue entrando, así como este iba entrando, este iba saliendo. En el instante T, esta cara de este cilindro saliente, imaginen que lo puedo asumir así, estaba acá. Transcurrido delta T, está acá. Entonces, con estas dos fotos yo veo que mi volumen de control en esta segunda situación contiene una cantidad de masa que es la masa del volumen de control tomada en T más delta T, que no tiene por qué ser igual a esta otra. Está la región de salida. Cuando tenía la foto acá, podría imaginar que este estaba acá, del lado de adentro. Bien, como listo para que demos la orden, y él comenzaba a correr hacia allá. Estaba preparándose, digamos, para atravesar la frontera en esta sección. Extrayendo es el sistema el que expulsa a la masa MS. Es el medio exterior el que impulsa a introducir a la masa ME. Tiene sus signos correspondientes. En el intervalo de tiempo delta T sucede lo siguiente. La masa ME presente en la región de entrada
atraviesa la frontera ingresando al volumen de control figura A. Eso ya lo dije. En el instante T, esta se encontraba acá. Cuando arranca el delta de tiempo entre delta T y T, la masa empieza a introducirse. Transcurrido ese tiempo diferencial de T, toda esta masa que estaba en la región de entrada ya se metió y forma parte de la masa del volumen de control. Una parte, ¿qué es lo otro que sucede? Una parte de la masa m sub s de salida, que se encontraba inicialmente adentro del volumen de control, como le dije recién, atraviesa la frontera y ocupa el volumen adyacente, región S, en la figura B. Esta que se encontraba acá adentro, ¿en qué utilizó el tiempo diferencial de T? En salir, ir saliendo hasta que llegó hasta acá. Le sacamos la foto y su cara interior llegó acá. Listo. Salió una cantidad de masa m sub s en el intervalo de tiempo delta t. Ahora bien, observamos que la masa de entrada y la masa de salida no son iguales. No son iguales necesariamente. Por lo tanto, la cantidad de masa contenida acá, no tiene por qué mantenerse. Podrá crecer, podrá disminuir. O sea, la masa contenida será variable con el tiempo. Hay un ejercicio que anda dando vueltas por ahí y trata de un tambor que tiene un conducto de derrame y por arriba se le carga agua, desde el nivel 0, con un caudal másico importante. Y se pide ver la curva de aumento de nivel, la curva de carga, etcétera, para lo cual se arma este razonamiento, este análisis que estamos haciendo, te conduce necesariamente, en ese caso de ese problema más que interesante, conocidísimo, armar una ecuación diferencial y resolverla. Para que finalmente podamos tener, qué sé yo, altura del nivel de agua dentro del tambor en función del tiempo. Bueno, ahora bien, sin embargo, por el principio de conservación de la masa, toda la masa que yo tenía acá mirando este sistema, que es la masa del volumen de control, más la masa que está a punto de entrar, que es la masa en la región E y que tiene su valor, o sea, todo lo que había acá, más la masa esta, si pudiera pesarlas, es lo que tomé en la foto, me da un valor. Transcurrido delta t, esto se metió adentro y una parte salió. Lo cierto es que yo puedo demostrar perfectamente que la materia no se puede perder, no se puede transformar. Entonces, la masa del volumen de control en T más delta T más esto, o sea, toda esta masa, es igual a toda esta masa. ¿Se entendió? Tengan cuidado ahí, o sea, el principio de conservación de la masa dice que la masa que tengo acá en este sistema, masa en la región de entrada, más masa de volumen de control, masa del volumen de control, masa en la región de salida. Las dos masas totales, por llamarlo de alguna manera, son iguales. No se puede crear ni destruir. Eso es lo que puse acá. Masa del volumen de control en T más la masa en la entrada es igual a la masa del volumen de control en T más delta T más la masa de salida. ¿Qué hago? Reordeno estas. Paso esta para allá, ¿sí? Y MS la paso para acá. Y me queda masa del volumen de control para en el instante T más delta T menos masa del volumen de control en el instante T, esto pasó restando allá, va a ser igual a la masa de entrada
menos la masa de salida. ¿Por qué? Porque esta tenía que venir para acá. Entonces, este cambio, ¿qué es? Es el cuánto cambió a lo largo de ese intervalo de tiempo, delta T, cuánto cambió la masa contenida en el volumen de control. Es la variación de masa en el volumen de control. ¿Y a qué es igual? ¿Quién la provoca? Y acá la lógica nos indica que esto es correcto. La diferencia entre la masa que entra y la masa que sale durante el intervalo diferencial de T, que es lo que me faltó escribir acá. Durante el intervalo diferencial de T, siempre, aunque todavía no las metamos en las expresiones, la base temporal aparece. Esto sucede durante un tiempo. Durante ese tiempo se contabiliza las masas, y se sacan las dos fotos, entre comillas, para poder razonar. Es mejor expresar este balance en función de la unidad de tiempo. O sea, vamos a oficializar la presencia del tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo por delta T. Divido esto y divido esto. Entonces me queda toda esta diferencia dividido delta T, y acá la masa de entrada dividido delta T, y la masa de salida dividido delta T. Eso ya, dividir masa en la unidad de tiempo, da algo que conocemos como flujo másico. Flujo másico neto a través de la frontera del volumen de control, pero durante el intervalo se cortó acá el escaneo. Pero se entiende. Flujo másico neto, este flujo másico entrante, por flujo másico es el cociente entre la masa y el tiempo. Te dice cuántos kilos por segundo vos estás metiendo acá. ¿Cuántos kilogramos masa por segundo están sacando? En consecuencia, la diferencia entre lo que entra y lo que sale da el flujo másico neto a través de la frontera del volumen de control durante este tiempo diferencial, delta T, perdón. ¿Y qué vamos a tener acá? Masa del volumen de control en un tiempo, T más diferencial más delta T, menos la masa del volumen de control en el instante T, dividido delta T. Vamos a tener la variación media de la masa en el volumen de control por unidad de tiempo. También vamos a tener kilogramos masa por segundo. Pero hemos hecho una referencia, hemos referido esta variación de la masa del volumen de control en función al flujo másico neto, lo cual nos permite el paso siguiente, que es pasar a valor instantáneo, digamos, encontrar cuánto se modifica eso en la unidad de tiempo cuando delta T tiende a cero. Y es pasar al límite. Pasar al límite esto no es otra cosa que un cociente incremental, me va a estar dando la derivada de la masa. Estos son subíndices del volumen de control sobre diferencial de T. Esto me da velocidad de variación de la masa del volumen de control en la unidad de tiempo. Es esta. Ahora ya, ¿cuál es la tasa de variación de la masa acá adentro en función del tiempo? Es una derivada y está en función de los flujos másicos, instantáneos en este caso, que son los que vamos a calcular ahora. ¿Por qué? Porque hice el primer límite y ahora hago los segundos límites. El límite para delta T tendiendo a cero de ME por delta T, sobre delta T, perdón, me da ME punto. Esta es la notación de Leibniz. Me está diciendo que es la derivada de M de entrada respecto del tiempo. Lo mismo sucede a la salida. Al tomar el límite
del cociente ms sobre delta t, haciendo tender a cero a delta t, me transforma esto en una derivada. Esto no es otra cosa que la derivada de la masa de salida respecto del tiempo. Pero utilizo la notación de Leibniz. Leibniz es mucho más cómoda. Y estos son flujos másicos instantáneos, estos dos. El de entrada y el de salida. Y están denotando velocidad de transferencia de masa, porque la unidad tanto de los flujos másicos como de la variación de la masa al volumen del control respecto del tiempo, yo puedo poner acá un solo corchete y decir, todo esto, señores, se mide ¿en qué? En kilogramos por segundo, kilogramos sobre segundo. Entonces ya, expresando sintéticamente esto, tengo esta que es una expresión que tiene derivadas, porque esta también lo son. Diferencial de la masa al volumen de control respecto a es ME punto menos MS punto. Medidas en kilogramos por sobre segundo. Es la expresión del balance instantáneo de masa. Como caso general, debe considerarse que existan distintos aportes de masa al sistema y distintas salidas. O sea, que tengamos un sistema donde acá tenga una entrada, dos entradas, tres entradas, 4, 5, 6, y por acá tenga 7, 8, 9, 10, 11, una docena de caños. Entonces, por acá entran los fluidos, por acá salen. Cuando uno tiene múltiples entradas y salidas, esta expresión se va a seguir cumpliendo naturalmente, nada más que la variación de la masa del volumen de control se va a deber a la suma algebraica, a la sumatoria de los aportes de flujo másico instantáneo en la entrada, menos la sumatoria de los aportes realizadas a la salida, digamos. Aportes negativos. Y es eso que está acá. Les pido por favor denme 20 segundos y ya regreso.